Eran las 3 de la madrugada cuando me senté al borde de la cama, aferrándome a la Biblia como a un salvavidas, aunque había estado acumulando polvo en mi mesita de noche durante los últimos 7 años. El aroma de lavanda en la almohada junto a mí se desvanecía como todo lo que una vez me trajo consuelo. La pantalla de mi teléfono brillaba débilmente, proyectando sombras fantasmales por la habitación, que había sido nuestro refugio durante 40 años de matrimonio. Y esas palabras, grabadas en mí como una marca al fuego, aún persistían. En el silencio mortal, ya no existes para mí. Eso fue lo que escribió mi hijo, mi único hijo. El bebé que llevé en mis entrañas durante 9 meses de náuseas y esperanza, el niño que defendí contra matones en el patio de la escuela, el adolescente rebelde por quien perdí el sueño durante años, el hombre que caminó hacia el altar mientras yo lloraba de orgullo en la primera fila. La casa estaba insoportablemente silenciosa. Sin el zumbido familiar del refrigerador que compramos cuando él tenía 10 años, sin el crujir de las tablas del suelo que habían escuchado sus primeros pasos, sin viento golpeando la ventana de su antiguo cuarto donde aún guardaba sus trofeos de fútbol y las cartas de amor que nunca envió. Solo silencio, espeso y sofocante como una manta húmeda sobre mi alma. No lloré, no grité, no maldije. Miré fijamente la pared como tratando de ver a través del tiempo de regreso a cuando él tenía 5 años y solía meterse en mi cama después de una pesadilla temblando y susurrando: «Mami, tengo miedo». De regreso a cuando mi existencia lo era todo para él, cuando yo era su superhéroe, su refugio, su mundo entero. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento me convertí en el fantasma de mi propia historia? Justo la mañana anterior, había envuelto un regalo para él con el mismo papel que usaba cuando era niño. Ese papel azul con estrellas doradas que siempre le gustó. Era algo simple, sincero, cargado de memoria. Un suéter azul marino que tejí durante las largas noches de insomnio, del mismo color que usaba cuando tenía 8 años, y me decía que quería ser como su papá cuando creciera. Cada puntada llevaba una oración, cada vuelta del hilo era un «te amo» silencioso. Bordé sus iniciales en la manga derecha, ERM, Eduardo Rafael Morales, como solía hacer cuando era pequeño, y yo cosía su nombre en sus chaquetas del colegio, en sus camisetas de fútbol, en todo lo que pudiera perderse, porque la idea de que algo suyo desapareciera me aterrorizaba. Lo dejé en su puerta de caoba, esa puerta que habíamos elegido juntos cuando compró la casa porque dijo que le recordaba a la puerta de nuestra antigua casa donde fue feliz. Junto al regalo dejé una pequeña tarjeta escrita a mano, con mi letra temblorosa: «Para mi niño querido, siempre pensando en ti, siempre orando por tu felicidad. Con todo mi amor eterno, mamá». Nunca lo abrió. Ni siquiera lo tocó, según me contó la señora García, su vecina de al lado. Una mujer dulce que aún me saluda cuando paso por la calle. El paquete permaneció allí durante 3 días. Bajo el sol, bajo la lluvia ligera del martes, hasta que finalmente su esposa, esa mujer fría que nunca pronuncia mi nombre, que me llama simplemente ella, lo arrojó al basurero sin abrir, como si fuera propaganda, como si fuera basura. Ni siquiera dijo gracias, ni siquiera un «lo recibí» en mensaje de texto. En su lugar recibí esas palabras que se convirtieron en vidrios molidos en mi garganta. «Deja de intentarlo. Ya no existes. Para mí. No vuelvas a contactarme». Y yo me quedé con ese mensaje durante horas interminables. Leí cada palabra una y otra vez, como si fuera un idioma extranjero que necesitaba descifrar. «Ya no existes para mí». ¿Cómo es posible no existir para alguien que literalmente existe? Porque tú exististe primero. ¿Cómo puede alguien borrar a quien le dio la vida el nombre, los primeros pasos, las primeras palabras? Mi mente vagó a través de décadas de recuerdos, que ahora se sentían como heridas abiertas, los pasteles de cumpleaños horneados desde cero cada año,
siempre de chocolate con fresas, su favorito, decorados con mis propias manos temblorosas mientras él dormía. Las noches febriles cuando tenía gripe, cuando me quedaba despierta en una silla junto a su cama, cambiando paños húmedos en su frente ardiente y susurrando canciones de cuna hasta que la fiebre cedía. La vez que vendí la pulsera de oro de mi madre, la única joya que tenía valor sentimental y económico, para pagar sus libros universitarios porque su padre había perdido el trabajo y Eduardo soñaba con ser ingeniero. Nunca se enteró de la pulsera. Nunca le dije que mi madre me la había dado en su lecho de muerte diciéndome: «Para que recuerdes que eres valiosa, mija, pase lo que pase». La vendí sin lágrimas porque su futuro valía más que mi pasado. Solía creer que amar significaba sacrificarlo todo sin esperar nada a cambio. Permanecer en silencio incluso cuando el silencio me ahogaba. Pensé que ser una buena madre significaba ponerlo a él primero, siempre, incluso antes que a mí misma, incluso antes que a mi propia cordura. Dar hasta que no quedara nada que dar, y luego encontrar algo más que entregar. Pero el silencio es una clase de muerte lenta, ¿no es así? El tipo donde tu cuerpo sigue moviéndose, tu corazón sigue latiendo, pero tu alma se rinde pedazo a pedazo, día tras día, hasta que ya no reconoces a la mujer en el espejo. Cuando se casó hace 8 años, fui invitada como una ocurrencia tardía, como un mueble que debe estar presente, pero que nadie nota realmente. No me pidieron ayuda con los preparativos. No me preguntaron mi opinión sobre el vestido de la novia, las flores, la música. No me permitieron dar un discurso. Para mantener la ceremonia íntima. Dijeron como si mis palabras fueran una intrusión en la vida que yo había hecho posible. No tuve lugar en la mesa principal durante la recepción. Me sentaron en la mesa del fondo junto a primos lejanos que no conocía y que me miraban con esa mezcla de pena e incomodidad que duele más que el desprecio abierto. Usé el vestido azul que él me había regalado en el Día de las Madres 5 años antes. El único regalo que me había dado en la edad adulta. El que una vez me dijo que me hacía ver elegante y joven. Ese día nunca me miró. Ni siquiera durante la ceremonia. Cuando el sacerdote preguntó: ¿quién entrega a esta novia? Y su padre se levantó. Eduardo no volteó a buscarme entre los asistentes. Como si hubiera olvidado que él también tenía que ser entregado por alguien. Como si hubiera brotado del suelo sin historia, sin origen, sin madre. La familia de su nueva esposa me llamaba la vieja, cuando pensaban que no escuchaba. «Ahí viene la vieja», murmuraba la suegra de mi hijo, una mujer delgada y altiva que usaba perlas falsas y desprecio real. ¿Por qué tiene esa cara tan triste? Debería estar feliz por su hijo. Y nadie, ni Eduardo, ni su flamante esposa, ni su padre, les dijo que pararan. El silencio fue su complicidad. El silencio fue su manera de decirme que ellos también creían que yo era un estorbo en la felicidad de mi propio hijo. Cuando nació su hija, mi nieta, mi sangre, mi continuación en este mundo, me enteré por Facebook. Una foto borrosa tomada, en el hospital, una pequeña cara arrugada con un lazo rosado, rodeada de sonrisas que no me incluían. La descripción decía: «Conoce a Isabella Sofía, nuestra pequeña princesa. 3.2 kilos de puro amor. Gracias a todos los que nos acompañan en este momento tan especial». Todos los que nos acompañan. Todos menos la abuela que había estado esperando durante 9 meses para conocer a esa bebé que había tejido mantitas rosadas y bordado baberos con su nombre. No estuve allí cuando nació. No me llamaron. No recibí una foto por mensaje privado antes que el resto del mundo en las redes sociales. Me enteré del nacimiento de mi nieta de la misma manera que se enteró el carnicero del barrio, scrolleando en Facebook a las 11 de la noche, con una taza de té frío en las manos y el corazón rompiéndose en pedazos cada vez más pequeños. La mecedora de madera que había salvado de la casa de mi madre.
La misma donde me amamantó a mí, donde yo amamanté a Eduardo, donde había planeado mecer a mis nietos. Permaneció inmóvil en mi habitación durante meses, esperando brazos, que nunca llegaron, esperando un momento que parecía destinado a no existir. ¿Sabes lo que se siente ver tu legado crecer sin ti? Ser borrada de una vida que construiste con tus propias manos, con tu propia sangre, con pedazos de tu alma que nunca recuperaste. Es como ser enterrada viva mientras otros bailan sobre tu tumba. Durante el primer año de vida de Isabela, intenté mantener la conexión a través de regalos enviados por correo. Vestiditos bordados a mano, juguetes educativos, cuidadosamente seleccionados libros de cuentos que había leído a Eduardo cuando era pequeño. Cada paquete era enviado con esperanza y recibido con silencio. Nunca una foto de la bebé usando los vestidos, nunca un «gracias por el regalo», nunca una simple confirmación de que mis paquetes habían llegado a su destino. Una vez me atreví a llamar. Eduardo contestó el teléfono con voz tensa como si fuera una llamada de cobranza. «¿Qué necesitas, mamá? Ni hola, ni cómo estás». Solo esa pregunta cargada de impaciencia, como si mi existencia fuera automáticamente una molestia. «Solo quería saber cómo está la bebé», murmuré sintiendo mi voz pequeña e insignificante. «Si le gustó el vestido amarillo que le envié». «Está bien, la bebé está bien». Pausa larga, incómoda. «Mamá, estamos ocupados. ¿Hay algo específico que necesites?» Algo específico. Como si el amor de una abuela necesitara justificación específica. Como si querer conocer a mi nieta fuera un capricho irracional, en lugar de un derecho básico del corazón. No necesito nada. Solo, ¿podrías enviarme una foto reciente? Ha crecido tanto y yo... Te mandaré algo después. Tengo que colgar. La foto nunca llegó. Comencé a rezar a las 300 de la madrugada porque leí en algún lugar, en uno de esos artículos de autoayuda que devoro desesperadamente buscando respuestas, que el cielo escucha más claramente a esa hora. Que es la hora sagrada cuando el velo entre lo divino y lo humano es más delgado. Así que encendí una vela todas las noches, siempre la misma vela blanca comprada en la tienda de Doña Carmen, la misma mujer que me vendía velas cuando Eduardo era pequeño, y yo oraba por su salud, por su felicidad, por su futuro. Me arrodillé sobre rodillas que crujían de artritis y años de trabajo en el mismo lugar donde había orado durante el embarazo difícil, donde había suplicado durante sus fiebres altas, donde había agradecido por cada uno de sus logros. Susurré, a través de dientes apretados por el dolor y la frustración. No pedí mucho. Nunca he sido ambiciosa en mis oraciones. Solo un susurro de reconocimiento. Una señal de que no era invisible, de que no me había convertido en un fantasma mientras aún respiraba. Una fotografía. Una llamada telefónica. Una visita. Cualquier migaja de su amor que me confirmara que aún existía en su corazón. Pero todo lo que escuché durante esos meses interminables fue el crujir familiar de la casa a mi alrededor. Esa casa que habíamos comprado cuando Eduardo tenía 3 años, llena de recuerdos que ahora se sentían como fantasmas burlones. Y el ocasional susurro del viento entre los árboles que planté cuando él aprendió a caminar. Sin voz divina, sin calidez celestial, solo ese terrible y enorme silencio que se había convertido en la banda sonora de mi existencia. Las fechas especiales se volvieron especialmente crueles. El primer cumpleaños de Isabela llegó y pasó sin una invitación. Vi las fotos en redes sociales, una fiesta llena de globos rosados, una torta elaborada, docenas de personas celebrando. Eduardo llevaba la camisa azul que le regalé en Navidad, pero yo brillaba por mi ausencia. En los comentarios la gente preguntaba, ¿dónde está la abuela? Y la respuesta siempre era la misma: silencio. O peor, solo familia cercana. ¿Desde cuándo la madre que te parió no es familia cercana? Una Navidad,
la más dolorosa de todas, hice su platillo favorito desde la infancia. Farfalle con champiñones y crema, la receta que me había enseñado mi suegra cuando Eduardo tenía 5 años y era quisquilloso para comer. Tardé toda la mañana en prepararlo, utilizando los champiñones más frescos del mercado, la crema más espesa, el queso parmesano real, rallado a mano. Puse la mesa para 3, él, su hija de 2 años y yo. Usé la vajilla buena, la que había sido de mi abuela, la que guardaba para ocasiones especiales que cada vez llegaban menos. Coloqué en el centro de la mesa el adorno navideño que Eduardo había hecho en el jardín de niños. Un ángel de papel maché pintado de dorado con una de sus fotos de bebé pegada en el centro. El mismo que había decorado nuestras Navidades durante 20 años. Encendí velas aromáticas. Puse música navideña suave. Preparé chocolate caliente en la olla especial azul que él siempre pedía cuando era niño. Esperé desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. La comida se enfrió. Las velas se consumieron. La música se volvió dolorosamente alegre en contraste con mi soledad. El chocolate caliente desarrolló una película grisácea en la superficie. Él nunca vino. Nunca llamó para cancelar. Nunca envió un mensaje disculpándose. Esa noche vi una nueva publicación en su Instagram, una mesa elegante en un restaurante caro, él y su esposa, brindando con copas de vino Isabella, en una silla alta comiendo dedos de pollo. La descripción decía: Navidad perfecta con mi verdadera familia. Gracias a Dios por estas bendiciones. Esa palabra, verdadera, me atravesó como un cuchillo oxidado abriéndome en lugares que no sabía que aún podían sangrar. Mi verdadera familia. Como si yo fuera la familia falsa, la imitación, la versión defectuosa que había que reemplazar con algo mejor. Recogí la mesa en silencio. Guardé la comida en el refrigerador sabiendo que terminaría tirándola. Lavé los platos, buenos con cuidado extra, como si el ritual pudiera reparar algo de lo que se había roto en mí. Apagué las luces del árbol navideño. Un árbol pequeño y triste que había decorado sola, hablándole como si fuera Eduardo niño, recordando cada adorno y su historia. Aún así no me rendí. Seguía enviando mensajes de cumpleaños puntuales, escritos con el cariño desesperado de quien intenta mantener viva una conexión que se desangra. Regalos para Isabella, cada día del niño, cada Navidad, cada ocasión que encontraba. Mensajes de voz en el Día de las Madres, intentando que mi voz sonara alegre, en lugar de quebrada. Feliz Día de las Madres, mi amor. Espero que tengas un día hermoso con tu familia. Te amo tanto, siempre te amaré, pase lo que pase. No para manipular, no para culpar, solo para recordarle que mi amor seguía ahí, intacto, inquebrantable, esperando el momento en que él pudiera recibirlo nuevamente. Él nunca respondió. Nunca reconoció que había escuchado mis mensajes. Nunca mencionó los regalos. Era como enviar cartas al vacío, como hablarle a una tumba. Después de 3 años de este silencio unilateral, llegó el mensaje que finalmente me quebró. Deja de intentarlo. Ya no existes para mí. No vuelvas a contactarme. He bloqueado tu número. Si sigues insistiendo, tendré que tomar medidas legales. Medidas legales. Contra su propia madre. Por el crimen de amarlo demasiado. Y algo en mí, algo que había resistido años de desprecio, ignorancia y crueldad emocional, finalmente se rompió de manera definitiva. No fue dramático. No grité. No lloré. No maldije. Simplemente se rompió. Como un cristal que ha soportado demasiada presión y finalmente cede con un sonido casi inaudible. Me senté en el borde de mi cama con el teléfono en las manos, leyendo esas palabras una y otra vez hasta que perdieron significado, hasta que se convirtieron en símbolos vacíos en una pantalla. Ya no existes para mí. ¿Alguna vez te han dicho que no existes? ¿Alguna vez han intentado borrarte de una historia que tú escribiste con tu propia sangre?
Dímelo en los comentarios porque necesito saber que no estoy sola en este dolor que no tiene nombre. Dejé de ir a la iglesia del barrio donde había bautizado a Eduardo, donde había orado por él durante 30 años. Dejé de cantar mientras cocinaba. Esas canciones alegres que solía tararear cuando preparaba sus comidas, favoritas creyendo que algún día volvería a cocinar para él. Empujé la mecedora de mi madre al garaje húmedo y la cubrí con una sábana blanca como si fuera un fantasma, como si hubiera muerto alguien. Pero no dejé de despertar a las 300 AM. Todavía no. Alguna parte obstinada de mí se negaba a soltar, incluso cuando todas las señales apuntaban al abandono total, incluso cuando la evidencia era abrumadora. Mi hijo me había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Durante meses seguí despertando a esa hora maldita, pero ya no oraba por él. Oraba contra él. Oraba para que sintiera mi dolor, para que entendiera lo que había hecho, para que tuviera pesadillas donde me viera llorando. Oraba por justicia, divina por karma, porque la vida le cobrara cada lágrima que había causado. Pero esas oraciones venenosas me envenenaban a mí también. Me levantaba cada mañana más amarga, más rota, más llena de una rabia que me consumía desde adentro. Hasta una noche amarga de marzo, cuando la lluvia golpeaba mi ventana como dedos acusadores, cambié completamente el contenido de mis oraciones. No supliqué ser recordada. No pedí que él regresara. Supliqué olvidar. Pedí la fuerza para dejar de buscar señales de su amor en cada esquina de mi día, para dejar de revisar obsesivamente sus redes sociales, torturándome con fotos de la vida feliz que había construido sin mí, para dejar de esperar que el teléfono sonara con su voz arrepentida. Pedí la sabiduría para entender que algunas heridas no se curan con amor, sino con distancia. Oré por paz, no con él, sino conmigo misma. Pedí el valor para dejar de esperar en la puerta de mi propia vida, como un perro abandonado, que aún cree que su dueño regresará. Y esa noche, por primera vez en 3 años, dormí profundamente, sin sobresaltos, sin pesadillas donde él me gritaba que no existía, sin sueños donde era niño otra vez y me necesitaba. Dormí el sueño profundo de quien finalmente ha soltado una carga que nunca debió cargar sola. Pasaron semanas, luego meses. Vendí la casa. Esa casa llena de recuerdos que se habían vuelto fantasmas burlones, donde cada habitación me recordaba lo que había perdido, donde el cuarto de Eduardo seguía intacto como un museo de mi propia estupidez, esperando un regreso que nunca llegaría, donde cada foto en las paredes se había convertido en un monumento al silencio, donde cada rincón susurraba historias de un amor que había sido desechado como basura. Empaqué mis recuerdos, no para preservarlos como reliquias sagradas, sino para liberarlos, para dejarlos ir con la dignidad que merecían. Guardé las fotos de Eduardo niño en una caja pequeña, solo las más importantes. El resto las regalé a doña Carmen, quien había conocido a mi hijo desde bebé, y aún preguntaba por él con genuino cariño. «¿Se fue doña Carmen?», le dije, simplemente. A veces los hijos se van y no regresan. Ella no hizo preguntas. Solo me abrazó con esos brazos gorditos que olían a canela y comprensión. Me mudé a un pueblo pequeño junto al mar, a 3 horas de la ciudad donde había construido y perdido mi vida anterior. Un lugar llamado Esperanza. Un nombre que tomé como una señal divina, como una promesa de que aún era posible empezar. Otra vez. La casa que alquilé era pequeña, blanca, con un jardín descuidado que se extendía hasta casi tocar la arena de la playa. Tenía 2 habitaciones, una para mí y otra que convertí en mi estudio de costura, sin cuarto de huéspedes, sin espacio para visitas que nunca llegarían. Era una casa honesta, una casa que no pretendía ser más de lo que era. Comencé a tejer para el refugio de mujeres del pueblo. Bufandas, gorros, mantas, para mujeres que, como yo, habían tenido que empezar de cero, después de que la vida las rompiera. Mis manos, que habían tejido con desesperación durante años, ahora tejían con propósito.
Cada puntada era una oración por otra mujer. Cada proyecto terminado era una pequeña victoria contra el dolor. Serví té a mis nuevas vecinas. Mujeres sencillas que sonreían sin hacer preguntas invasivas, que me invitaban a sus mesas sin conocer mi historia completa, que valoraban mi compañía sin pedirme que justificara mi existencia. Doña Mercedes, de 80 años, quien había perdido a su esposo el año anterior. Señora López, madre soltera de 3 hijos, que trabajaba en la panadería del pueblo. Carmen, una mujer de mi edad, que había enviudado joven y nunca se había vuelto a casar, quien me enseñó a hacer el mejor café de olla del mundo. Me reí, no la risa forzada que había perfeccionado durante años para parecer que estaba bien, sino una risa real que brotaba desde algún lugar profundo que había olvidado que existía. No porque había sanado completamente, sino porque finalmente había dejado de esconder mis cicatrices, como si fueran motivos de vergüenza. Un domingo por la mañana, mientras regaba mi nuevo jardín, plantas humildes pero hermosas que había elegido por su resistencia, no por su belleza, vi un correo electrónico en mi teléfono. Su nombre brillaba en la pantalla como una aparición: Eduardo Rafael Morales. No había asunto, solo su nombre y la hora 623 AM. Mis dedos temblaron como hojas secas. Mi corazón se aceleró hasta casi dolerme el pecho. Durante 3 años había soñado con este momento. Durante 3 años había imaginado qué diría, cómo reaccionaría, si lloraría o gritaría, o lo perdonaría inmediatamente. Pero no lo abrí. Todavía no. En su lugar dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me hice té. Té de manzanilla que doña Mercedes me había enseñado a preparar para calmar el alma agitada. Me senté junto a la ventana que daba al mar, dejando que el sol matutino calentara mi rostro, que había aprendido a vivir sin la aprobación de nadie. Vi a un pelícano posarse elegantemente en el muelle pequeño que se extendía desde la playa. Un ave majestuosa, solitaria, autosuficiente. Y sonreí, no porque Eduardo había escrito después de tanto silencio, sino porque me di cuenta de algo fundamental. Ya no necesitaba sus palabras para sentirme completa. No estaba rota esperando ser reparada. Estaba entera, completa, suficiente. El correo siguió allí durante 3 días. Lo veía cada vez que encendía el teléfono, pero no sentía la urgencia desesperada de abrirlo que habría sentido antes. Era como tener una carta de un extraño. Interesante, pero no urgente. El miércoles por la tarde, mientras ayudaba a Carmen a preparar pan para vender en la plaza del pueblo, finalmente lo abrí. «Mamá», comenzaba. Ni «querida mamá», ni «espero que estés bien». Solo «mamá», como si fuera una palabra que le costaba trabajo escribir. «Necesitamos hablar. Han pasado cosas que no sabías. Cosas sobre papá, sobre la herencia de la abuela, sobre por qué me alejé. No era sobre ti. Bueno, no completamente. Era sobre mí. Sobre mi miedo de no ser suficiente para merecer todo lo que sacrificaste. Sobre cosas que descubrí después de que vendiste la casa». Mi mano se detuvo en la masa de pan. La herencia de la abuela. ¿Qué herencia? María, tu vecina de enfrente, me buscó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre unos documentos que encontró entre las cosas de su esposo fallecido. Documentos sobre el testamento de tu madre que nunca reclamaste. Mamá, esa herencia era considerable. Más de lo que yo sabía. Más de lo que cualquiera sabía. El corazón se me detuvo. La herencia de mi madre. Había renunciado a ella cuando murió hace 15 años, porque el abogado dijo que había complicaciones legales, y yo estaba demasiado sumida en el dolor para pelear. Pensé que había sido poco dinero, tal vez suficiente para pagar el funeral. Nunca investigué más. Me di cuenta de que durante todos estos años yo había estado esperando que me pidieras algo, que me cobraras todo lo que habías dado. Cuando nunca lo hiciste, cuando seguías dando sin pedir, me sentí culpable.
como si fuera una deuda que nunca podría pagar. Cada regalo tuyo se sentía como un recordatorio de mi fracaso como hijo. Seguí leyendo con lágrimas que no esperaba corriendo por mis mejillas. Papá me dijo cosas sobre ti que no eran ciertas, sobre cómo le pedías dinero constantemente, sobre cómo eras dramática y manipuladora. Cuando se fue con esa mujer me convenció de que tú ibas a intentar envenenarme contra él. Me hizo creer que tenía que elegir entre ustedes dos. Mi ex esposo, el hombre que me había abandonado por una mujer 20 años menor después de 30 años de matrimonio. El hombre que había desaparecido de nuestras vidas como un ladrón, en la noche llevándose la mitad de todo y dejándome sola para explicar su ausencia a nuestro hijo adulto. Elegí mal, mamá. Elegí creer a alguien que me mentía, en lugar de confiar en alguien que nunca me había fallado. Y cuando me di cuenta de mi error ya había pasado tanto tiempo que no sabía cómo regresar. No sabía cómo pedirte perdón por años de silencio y crueldad. Cerré los ojos respirando profundamente. Era la explicación que había esperado durante años, pero llegaba en un momento cuando ya no la necesitaba para seguir viviendo. La casa donde vivo ahora, mamá, la compré con dinero que papá me prestó. Dinero que después descubrí que era parte de la herencia de tu madre, dinero que él había estado administrando sin decirte la verdad. Mamá, me robé tu herencia sin saberlo. Estoy viviendo en una casa comprada con dinero que era tuyo. Carmen me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, Rosa? Asentí, aunque no estaba segura de lo que sentía. No era alivio exactamente. No, era felicidad. Era algo más complejo, como cuando una herida muy vieja finalmente deja de doler, pero queda una cicatriz que te recuerda que alguna vez estuviste rota. Mi nieta pregunta por ti, continuaba el correo. Isabella tiene 4 años, ahora, y encuentra tus cartas que guardé sin abrir. Pregunta por la abuela que le envía regalos pero que nunca viene a visitarla. Le he mentido, mamá. Le he dicho que vives muy lejos, pero ella es inteligente. Sabe que algo no está bien. Isabella, mi nieta. Una niña que ya caminaba, hablaba, tenía personalidad, sueños, miedos. Y yo no conocía nada de todo eso. Había perdido 4 años de su vida, 4 años, que nunca podría recuperar. Ayer me preguntó si tú habías muerto. Y me di cuenta de que, en cierta manera, yo te había matado. Te había borrado de nuestras vidas como si nunca hubieras existido. Como si todo lo que hiciste por mí no importara. Como si fueras desechable. Las lágrimas cayeron sobre la masa de pan, mezclándose con la harina. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice. Sé que tal vez ya no me amas, y lo entendería. Pero si hay alguna parte de ti que aún puede perdonar, me gustaría intentar reparar esto. Me gustaría que Isabella conociera a su abuela antes de que sea demasiado tarde. Guardé el teléfono y terminé de amasar el pan en silencio. Carmen respetó mi quietud, pero se quedó cerca como un ancla silenciosa en la tormenta de emociones que se agitaba en mi pecho. Esa noche caminé por la playa durante horas. Las olas venían y se iban, constantes, eternas, indiferentes al drama humano. Pensé en la mujer que había sido 3 años atrás, desesperada, rota, dispuesta a aceptar cualquier migaja de amor. Pensé en la mujer que era ahora, completa en paz, dueña de su propia vida. No escribí una respuesta esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Durante una semana dejé que las palabras de Eduardo se asentaran en mi alma como sedimento en agua clara. No desde el lugar de la madre hambrienta de amor que había sido, sino desde el lugar de la mujer plena que me había convertido. Finalmente escribí una respuesta simple. Eduardo, recibí tu mensaje. Necesito tiempo para procesarlo. Si realmente quieres reparar nuestra relación, ven cuando estés listo. Pero ven como mi hijo que quiere conocerme nuevamente, no como alguien
que siente culpa o que necesita algo de mí. Mi dirección es Calle del Mar 47 Esperanza. Estaré aquí cuando decidas que realmente quieres estar. Guardé el teléfono y salí al jardín. Las flores que había plantado estaban floreciendo. Pequeñas resistentes hermosas en su simplicidad, como yo había aprendido a ser. 2 semanas después, un sábado por la mañana, escuché el sonido de un auto detenerse frente a mi casa. Por la ventana vi a un hombre de mediana edad caminar nervioso hacia mi puerta, llevando de la mano a una niña pequeña de cabello rizado y ojos enormes. Los mismos ojos que había visto en Eduardo cuando era niño. Mi hijo, mi nieta. Abrí la puerta antes de que tocara. Nos miramos en silencio durante largos segundos. Él había envejecido más de lo que esperaba. Tenía canas en las sienes, líneas alrededor de los ojos, y en su rostro vi algo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina. «Mamá», susurró, y su voz se quebró en esa palabra. Pero yo ya no era la mujer que necesitaba esas lágrimas para sanar. «Entra», le dije simplemente. «Hagamos té». La niña, Isabela, corrió hacia mí, con la confianza que solo tienen los niños pequeños. «Abuela Rosa», gritó como si me hubiera conocido toda su vida. «Papá dice que haces las mejores galletas del mundo y que tienes un jardín mágico donde crecen flores de todos los colores». Me agaché para estar a su altura mirando ese rostrito que era una mezcla perfecta de Eduardo niño y alguien más, que no conocía. «¿Te gustaría ayudarme a hacer galletas?», le pregunté. «Sí, ¿puedo poner las chispas de chocolate?». «Puedes poner todo lo que quieras, mi amor». Durante las siguientes 3 horas, mi casa se llenó de algo que había olvidado. Vida. Isabela correteaba entre la cocina y el jardín. Eduardo me ayudaba torpemente con la masa, igual de descoordinado que cuando era niño. Y yo estaba exactamente donde pertenecía. No hablamos del pasado inmediatamente. Hablamos del presente. Eduardo me contó sobre su trabajo, sus dificultades maritales, sus miedos como padre. Yo le hablé sobre mi nuevo pueblo, mis nuevas amigas, mi jardín. Isabela nos interrumpía constantemente con preguntas y observaciones que nos hacían reír. «Abuela, ¿por qué papá tiene lágrimas en los ojos si está feliz?», preguntó en un momento con esa claridad brutal que tienen los niños. «A veces lloramos cuando sentimos mucho amor de una vez», le expliqué limpiando una mancha de harina de su mejilla. Cuando finalmente se fueron, Eduardo me abrazó. Un abrazo real completo, como no había recibido en años. «¿Puedo traer a Isabela el próximo sábado?», preguntó. «Pueden venir cuando quieran», respondí. «Pero vengan porque quieren estar aquí, no porque sienten que deben». «Quiero estar aquí, mamá. Quiero que Isabela te conozca de verdad. Quiero intentar ser el hijo que merecías». «Eduardo», le dije tomando su rostro entre mis manos como hacía cuando era pequeño. «Tú no tienes que ser perfecto para que yo te ame. Solo tienes que estar presente». Esa noche, por primera vez en años, no me desperté a las 300 am. Dormí profundamente hasta que el sol dorado se filtró por mis cortinas, y cuando desperté supe algo con absoluta certeza. Había recuperado mi vida, no la vida que tenía antes. Esa mujer ya no existía, sino una nueva vida donde yo era el centro, no un satélite girando alrededor de las necesidades emocionales de otros. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva y hermosa. Eduardo comenzó a visitarme regularmente, a veces, solo a veces con Isabela. Me contó sobre su proceso de divorcio. Aparentemente su esposa había resultado ser tan fría con él como había sido conmigo. Sobre sus luchas para ser un buen padre soltero. Sobre cómo había estado yendo a terapia para entender los patrones tóxicos que había aprendido de su padre. El terapeuta me dijo algo que me partió el alma.
me confesó una tarde mientras Isabela jugaba en el jardín. Me dijo que yo había repetido el patrón de abandono de papá, pero de una manera diferente, que en lugar de irme físicamente me había ido emocionalmente, que había abandonado a la persona que más me amaba en el mundo. «El pasado es pasado, mijo», le dije usando el apodo que no había pronunciado en años. «Lo que importa es lo que hacemos ahora». Isabela se convirtió en la luz de mis sábados. Era una niña brillante, curiosa, llena de preguntas sobre todo. Me ayudaba en el jardín, aprendía a tejer puntos básicos. Me contaba historias elaboradas sobre princesas que plantaban flores mágicas. Un día me preguntó por qué no tenía fotos nuestras en la casa. Porque nunca habíamos estado juntas. «Para tomarlas», le expliqué honestamente. «Entonces vamos a tomar muchas, para que nunca se te olvide cómo soy», declaró con la seriedad de un general planificando una batalla. Y eso hicimos. Llenamos mi casa con fotos nuevas. Isabela ayudándome a cocinar, Isabela y yo en la playa, buscando caracolas. Eduardo cargándola mientras ella señalaba las gaviotas. Imágenes de una vida que estaba construyendo desde cero, sin la desesperación del pasado, sino con la sabiduría del presente. Un día, mientras preparábamos el almuerzo, Isabela me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Abuela, tú también tuviste que aprender a ser feliz sin nosotros». Me detuve sorprendida por la profundidad de su observación. «Sí, mi amor, tuve que aprender que mi felicidad no podía depender de otras personas, ni siquiera de las personas que más amo». «¿Y ya no estás triste?» «A veces me pongo un poquito triste cuando me acuerdo de todo el tiempo que perdimos», le dije sentándome a su altura. «Pero ya no estoy rota, ya no necesito que otros me compongan». Ella asintió solemnemente como si entendiera perfectamente. Los meses pasaron como páginas de un libro que finalmente tenía sentido. Eduardo comenzó a considerar seriamente mudarse a Esperanza. «Isabela ama este lugar», me dijo. «¿Y yo?» «Yo también. Me siento como si pudiera respirar aquí, como si pudiera ser una mejor versión de mí mismo». «¿Y tu trabajo?», pregunté, aunque una parte de mí ya estaba imaginando cenas familiares regulares, tardes en la playa. Isabela creciendo cerca de mí. «Puedo trabajar remotamente ahora. Y honestamente quiero que Isabela crezca cerca de ti. Quiero que tenga lo que yo rechacé por tanto tiempo. Quiero que sepa lo que es tener una abuela que la ame incondicionalmente». No respondí inmediatamente. Durante años había soñado con tener a mi familia cerca, pero ahora la perspectiva me llenaba de una alegría diferente. No desesperada o necesitada, sino genuina y sosegada. «Si es lo que realmente quieren», le dije finalmente, «me encantaría tenerlos cerca, pero que sea por las razones correctas, no por culpa sino por amor, no por obligación sino por elección». La Navidad llegó diferente ese año. Isabela insistió en decorar mi árbol pequeño con adornos que hicimos juntas. Estrellas de papel dorado, galletas de jengibre, pequeños ángeles de tela que cosimos con retazos de mis proyectos. Eduardo trajo regalos cuidadosamente seleccionados, no comprados a prisa con culpa, sino elegidos con amor y atención. Durante la cena, farfalle con champiñones, el mismo platillo que había preparado años atrás para una mesa vacía. Isabela levantó su vaso de jugo de manzana y declaró solemnemente: «Brindo por la abuela Rosa por enseñarme que las mujeres fuertes plantan jardines y hacen que todo crezca hermoso, incluso después de que todo parecía muerto». Eduardo y yo nos miramos por encima de su cabeza, y en sus ojos vi algo que había desaparecido durante años: orgullo genuino. Orgullo por mí, por quien me había convertido, por la fortaleza que había encontrado en la soledad. Después de que se fueron esa noche me senté en mi mecedora, la misma que había rescatado del garaje y restaurado con mis propias manos, con
una manta tejida por mí, una taza de té de manzanilla humeante y el sonido del mar cantando su canción eterna de paciencia y persistencia. Tomé mi teléfono y escribí algo que había estado formándose en mi corazón durante meses. A todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles en sus propias vidas, su valor no disminuye por la incapacidad de otros para reconocerlo. Su amor no se vuelve menos real porque no sea correspondido de inmediato. Su existencia no se vuelve menos significativa porque otros no la aprecien. Ustedes son completas, valiosas y merecedoras de amor, especialmente del suyo propio. Nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas. Lo publiqué en mis redes sociales, algo que había empezado a hacer para conectar con otras mujeres de mi edad. Y inmediatamente comenzaron a llegar los comentarios. Docenas, luego cientos de mujeres compartiendo sus historias de invisibilidad, abandono, redescubrimiento. Gracias por recordarme que no estoy sola en esto. Tu historia me dio la fuerza para tomar una decisión que he estado posponiendo durante años. Tengo 67 años y pensé que era demasiado tarde para cambiar mi vida. Tú me demostraste que no hay límite de edad para empezar de nuevo. Mis hijos también me abandonaron emocionalmente. Pensé que era mi culpa. Ahora entiendo que a veces tenemos que salvarnos a nosotras mismas. Sonreí sintiéndome conectada con todas estas mujeres que, como yo, habían aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que la felicidad no es algo que otros nos dan, es algo que construimos con nuestras propias manos, día tras día, decisión tras decisión. Un año después, mientras celebraba mi cumpleaños número 66, miré alrededor de mi casa pequeña, llena de vida. Isabela correteaba por el jardín con los hijos de mis vecinas, persiguiendo mariposas entre los girasoles que habíamos plantado juntas. Eduardo conversaba animadamente con doña Mercedes sobre el pequeño negocio de repostería que había comenzado. Vendía mis galletas y pasteles en la plaza del pueblo los fines de semana. Carmen me ayudaba a servir el pastel que había horneado desde cero, decorado con flores comestibles de mi jardín. Y yo estaba exactamente donde pertenecía. No en el centro del universo de otros, sino en el centro del mío propio, rodeada de gente que había elegido estar ahí, que valoraba mi compañía sin condiciones, que me amaba, no por lo que podía darles, sino por quién era. Esa noche, cuando todos se fueron después de ayudarme a limpiar, encontré una carta en mi puerta. Era de una mujer llamada Mercedes de Puebla, quien había leído mi historia en un grupo de Facebook para mujeres maduras. Rosa, escribía con letra temblorosa. No nos conocemos, pero tu historia salvó mi vida. Literalmente. Estaba planeando terminar con todo porque mis hijos me habían dicho que era una carga que estarían mejor sin mí. Después de leer sobre tu valor para empezar de nuevo, decidí irme en lugar de morirme. Me mudé a casa de mi hermana en Oaxaca y por primera vez en 20 años me siento viva. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Gracias por enseñarme que existir para otros no es la única manera de existir. Guardé la carta en mi caja especial, una caja de lata que había sido de mi madre, junto a docenas de otras que había recibido durante el año. Cada una era un recordatorio de que mi historia, nuestra historia, tenía un poder que yo nunca había imaginado. El poder de sanar heridas que creíamos permanentes, de inspirar cambios que parecían imposibles, de recordar a las mujeres su propio valor cuando el mundo se lo había hecho olvidar. Antes de dormir salí una última vez al jardín que había crecido desde una tierra árida hasta convertirse en un pequeño paraíso de colores y fragancias. Las estrellas brillaban sobre el mar como diamantes esparcidos en terciopelo negro, y por primera vez en décadas me sentí completamente en paz, no porque mi vida fuera perfecta, las vidas nunca lo son, sino porque finalmente era completamente mía. Susurré una oración de gratitud silenciosa, no pidiendo favores divinos, no suplicando intervención celestial,
sino agradeciendo. Por la fuerza para irme cuando fue necesario, por el valor para quedarme cuando valió la pena, por aprender que el amor más duradero, más confiable, más sanador, es el que una aprende a darse a sí misma, por descubrir que no necesitaba ser rescatada, necesitaba rescatarme, por entender que no estaba rota esperando ser reparada, estaba completa esperando ser reconocida comenzando por mí misma, por la sabiduría de saber que algunas relaciones se pueden sanar, pero que mi bienestar no podía depender de esa sanación. Y luego, con una sonrisa de satisfacción profunda dibujada en el rostro, entré a mi casa, a mi refugio, a mi vida elegida conscientemente, a mi historia que finalmente tenía el final que siempre merecí, uno, donde yo era la heroína, no la víctima. Al día siguiente Isabela llegó corriendo con un dibujo que había hecho en la escuela. Era un jardín exuberante lleno de flores, de todos los colores imaginables, y en el centro una mujer con los brazos abiertos hacia el sol, sonriendo con una libertad que se podía sentir incluso en el papel. «Eres tú, abuela», dijo con orgullo, sus ojitos brillando con amor genuino. Mi maestra nos pidió que dibujáramos a nuestro héroe favorito, y yo dije que eras tú, porque eres como las flores de tu jardín, hermosa, fuerte, y haces que todo a tu alrededor sea más bonito. Y porque me enseñaste que las abuelas no son viejitas tristes, sino mujeres poderosas que saben hacer magia con sus manos. Guardé ese dibujo en el lugar de honor de mi refrigerador, junto a las fotos de nuestros sábados de aventuras, las notas de agradecimiento de las mujeres del refugio, donde seguía tejiendo las cartas de mujeres de toda Latinoamérica que habían encontrado fuerza en mi historia, y la primera selfie que me tomé sola frente al mar, sonriendo genuinamente por primera vez en años, con los ojos brillando de una felicidad que nadie más me había dado. Porque había aprendido la lección. Más valiosa de mi vida, no necesitas que otros te valoren para tener valor inconmensurable. No necesitas que otros te amen para ser completamente digna de amor. Y no necesitas que otros te reconozcan para existir de manera plena y significativa. Existes porque eliges existir con intención y propósito. Vales porque has decidido valorarte sin pedir permiso. Y eres suficiente porque finalmente entiendes la verdad más hermosa, siempre lo fuiste. Durante la tarde, mientras Isabela y yo horneábamos una nueva receta de galletas, esta vez con la banda de mi jardín, ella me hizo una pregunta que me llegó directo al corazón. «Abuela, ¿tú crees que otras abuelas como tú pueden aprender a ser felices también?» Me detuve pensando cuidadosamente en mi respuesta, mientras observaba sus manitas pequeñas espolvoreando harina en la superficie de trabajo. «Sí, mi amor. Creo que todas las mujeres pueden aprender a ser felices, sin importar su edad. Solo necesitan recordar algo muy importante». «¿Qué cosa?» «Que merecen ser amadas comenzando por ellas mismas. Que nunca es demasiado tarde para plantar un jardín nuevo, hacer amigas nuevas, o empezar una vida nueva. Y que a veces la mejor manera de encontrar la felicidad es dejar de buscarla en otros y empezar a crearla con nuestras propias manos». Isabela asintió solemnemente como si fuera un concepto que entendía perfectamente a sus 5 años. «¿Por eso escribes cartas a señoras que no conoces?» «Exactamente. Para recordarles que no están solas. Para decirles que si yo pude hacerlo, ellas también pueden». Esa noche, cuando Isabela ya se había ido a casa, me senté a escribir una vez más. Pero esta vez no escribí sobre el dolor del pasado o las lecciones aprendidas. Escribí sobre el presente hermoso, sobre las mujeres que se atreven a amarse a sí mismas, después de años de darlo todo a otros, sobre las abuelas que plantan jardines sabiendo que las flores florecerán mucho después de que ellas ya no estén para verlas. Escribí sobre la verdad más revolucionaria que había descubierto, que cuando finalmente aprendes a valorarte completamente, no solo tu mundo cambia, el mundo entero se transforma.
No porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres diferente. Porque caminas diferente, hablas diferente, amas diferente. Porque exiges el respeto que mereces y ofreces el amor que tienes, pero desde un lugar de abundancia, no de escasez. Y mientras las palabras fluían desde mi corazón hacia el papel, supe con certeza absoluta que mi historia no era solo mía. Era de todas nosotras. De cada mujer que ha elegido la dignidad sobre la desesperación, el amor propio sobre la autocompasión, el crecimiento personal sobre el rencor corrosivo, la construcción de algo nuevo sobre el lamento por lo perdido. Porque a veces la mayor victoria no es que otros finalmente nos vean y nos valoren, es que nosotras finalmente nos vemos y nos valoramos, y nos gusta profundamente lo que encontramos. Cerré mi cuaderno, apagué la luz suave de mi lámpara de lectura y me fui a dormir en mi cama pequeña pero cómoda, en mi casa humilde pero llena de amor, en mi vida imperfecta pero completamente elegida. Mañana sería otro día en mi existencia renovada. Un día lleno de posibilidades infinitas, de pequeñas alegrías cotidianas, de momentos que me pertenecían completamente y que nadie podía quitarme. Y por primera vez en décadas, de dar y dar, hasta quedar vacía, eso no solo era suficiente, era absolutamente perfecto. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, por favor suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale like al video. También te pido de corazón que la compartas con una persona que consideres querida, porque todas merecemos recordar nuestro propio valor incondicional. Recuerda siempre, nunca, pero nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Tu vida está esperando que la reclames.